Muy buen día, que el Señor le bendiga. En este video vamos a concluir la lectura del libro de Jueces, abarcando los capítulos 19, 20 y 21. La historia que vamos a ver en este video nos habla acerca de un levita. No es la misma historia del video anterior. Habla también sobre un levita, habla también sobre el lugar de Efraín, en el monte de Efraín, pero son historias diferentes, son personas diferentes. La historia inicia en el versículo 1 diciendo: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Bueno, la historia comienza así. Yo espero que usted ya haya leído estos capítulos, y si no, que abra su Biblia y que empiece a leerla para que pueda comprender este video. Yo recuerde que solamente trato de hacer como un resumen y trato de mencionar algunos versículos que considero importantes, algunos aspectos que cuando somos nuevos en la lectura de la Biblia los dejamos pasar o a veces no los entendemos. Entonces, como mencioné en el video anterior, estos últimos 2 videos nos hablan de historias trágicas, sangrientas, oscuras acerca del pueblo de Israel. No menciona a ningún juez, pero están escritas aquí en la Biblia y creo que vale la pena también mencionarlas, y con esto se cierra el libro de Jueces. ¿Por qué es importante? Bueno, porque recordemos que en este tiempo Israel no cuenta con un líder, no cuenta con un rey, no tiene un gobierno central, entonces cada quien hace lo que le parece conveniente. En esta historia vemos a un levita que tiene esposa, pero que además tiene concubina. Una concubina podría ser lo que en la actualidad se le llama una amante, pero en aquel tiempo esto era aceptable. Quiero aclarar aquí, no significa que Dios lo haya aceptado, no significa que Dios lo haya instituido. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios permite que tengan varias mujeres los hombres. Estas son ya costumbres y luego leyes. Usted sabe que las costumbres se vuelven leyes con el tiempo, que los hombres crearon, no Dios. Y yo quiero recalcar esto mucho porque yo particularmente fui una persona que durante mucho tiempo tenía esa idea, esa convicción de que Dios era machista. Por eso es que yo, cuando encuentro algún versículo o alguna explicación que me dé luz sobre este tema, yo la comparto con ustedes. Entonces, aquí menciona que levita tenía a su esposa y tenía una concubina. Ya desde acá vemos también que el levita no se conformaba con una esposa como Dios lo había instituido, sino que tenía posiblemente no solo una concubina, sino más concubinas. Entonces, resulta que la concubina le fue infiel al levita. Bueno, y no solamente le fue infiel, sino que lo abandona, se va huyendo, se regresa a su casa en Belén. Entonces la historia nos cuenta acá que el levita va a buscarla y menciona aquí que va a hablarle amorosamente. Es posible que haya estado enamorado de su concubina. Llega a la casa del padre de la concubina y está allí durante 5 días. Por alguna razón, el padre de la concubina lo retiene durante 5 días porque él hace planes en la mañana para irse y el padre le dice: no, espérate, quédate un día más, comamos, bebamos, y así sucesivamente durante 5 días. Llega el 5.º día y entonces ya el levita decide marcharse, regresar a su tierra junto con su concubina y también con el criado que le acompañaba. Pero en la mañana que se levanta nuevamente, el padre de la concubina le dice que esté con él, que coman, que beban, y les agarra la tarde. Bueno, salen de Belén ya en la tarde, o sea, ya ellos querían salir de mañana, pero se atrasan y salen tarde. Durante el camino, el criado le dice a levita que se queden a pasar la noche en la ciudad de Jebús, porque dice el versículo 11: el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. El versículo 12 dice que el levita le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa. Mire, aquí lo que le está diciendo el levita es que
no se va a quedar a vivir en un lugar de extranjeros, que era la ciudad de Jebús. Esto significaba que esta ciudad aún no había sido conquistada por los israelitas. Recordemos que los levitas, al no poseer una tierra específica para ellos como tribu, tenían acceso a las diferentes tribus y tenían como cierto privilegio, eran recibidos en las casas. Sin embargo, vamos a ver aquí en la historia que aunque él decide no quedarse en una ciudad extranjera o de otras de los cananeos, sino que él quería quedarse en una ciudad de sus hermanos israelitas, vemos que cuando llega a Gabaa, que pertenecía a la tribu de Benjamín, ninguno le ofrece alojamiento. Ellos se quedan en la plaza, ellos se quedan en la, como decir, en la parte pública de la ciudad, esperando a ver si alguno de sus hermanos le puede dar alojamiento a él, a su criado y a su concubina. Pero recordemos nuevamente el estado en que se encontraba en ese tiempo el pueblo de Israel. No había empatía, no había amor por el prójimo. Cada quien se las libraba como podía. Entonces la historia menciona que nadie les daba posada hasta que aparece un anciano y les dice que los va a llevar a su casa y que ahí los va a atender a él, a su criado, a los asnos con los que viajaban, a los animales, y les va a dar de comer a ellos y que pasen ahí la noche. Pero mire cómo resulta aquí la situación, que ya cuando estaban en la casa del anciano, que ya estaban conviviendo, que ya estaban comiendo, mira, acontece lo siguiente, dice el versículo 22, todavía estoy en el capítulo 19, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, así describe la Biblia a estos hombres, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esto es lo mismo que sucedió en el libro de Génesis cuando hablamos sobre la historia de Sodoma y Gomorra. Si usted se recuerda, cuando estaba Lot en su casa y con los ángeles, y los hombres de la ciudad llegaron a decirle que querían conocer a los hombres que tenía dentro de su casa, que eran los ángeles. Entonces, cuando la Biblia menciona la palabra conocer, esto ya lo vimos con más detalle en el libro de Génesis, se refiere a tener relaciones sexuales. Y aquí no estamos hablando de Sodoma y Gomorra, que no era una ciudad de Dios, no era una ciudad temerosa de Dios, sino que por eso fueron destruidos. Aquí en esta historia creo que es peor aún, porque estamos hablando de la ciudad de Gabaa, que pertenece a la tribu de Benjamín. Así que se está refiriendo a estos hombres perversos, a los israelitas, a los mismos israelitas, cometiendo el mismo pecado y depravación que cometieron la gente de Sodoma y Gomorra. Querían acostarse con otro hombre, querían tener relaciones sexuales con otro hombre. Por eso le dicen aquí, los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa. O sea, no fue solo uno, fueron un montón. Rodearon la casa, golpeando la puerta, hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre. Ni siquiera le dijeron, saca a la concubina. Querían acostarse con el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, para que tengamos relaciones sexuales con él. Quiero leer el versículo 16, en donde dice que esta ciudad de Gabaa pertenecía a Benjamín. Dice el versículo 16, y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Esto comprueba lo que les estaba diciendo, eran israelitas. Bueno, ahora continúa aquí la historia de lo que sucedió esa noche. El versículo 23. Salió a ellos el dueño de la casa, el anciano, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. Dice el versículo 24, y esto me parece aberrante. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó. El mismo hombre, el mismo levita, sacó a su concubina y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el
alba. ¿Qué significa esto? Que estos hombres, al ver que el propio levita había sacado a su concubina, la sacó para afuera, bueno, él no salió, en realidad estos hombres lo querían a él, pero en vista de que él no salió, pues agarraron a la mujer, dice aquí que entraron en ella, abusaron de ella, en palabras claras la violaron. No fue uno, no fue dos, fueron muchos hombres, al extremo de que esta mujer muere. Fue tan salvaje la violación de varios hombres que esta mujer fue ultrajada de tal manera que fallece. Aquí menciona en los versículos siguientes, el versículo 26, cuando ya amanecía, la mujer cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió no para ir a buscar a la concubina, salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. La mujer quería regresar dentro de la casa, pero ya no tuvo las fuerzas suficientes y fallece. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa, tomó un cuchillo, echó mano de su concubina, la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Ahora vemos ya aquí en el capítulo 20 que este levita partió a su mujer, la descuartizó en 12 pedazos, mandó un pedazo de su cuerpo a cada una de las 12 tribus de Israel. El capítulo 20 ya menciona en los versículos 1 y 2, hace referencia donde dice todos los jefes del pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión. Es decir, después de que sucedió este acto, se congregan los representantes de las 12 tribus para decidir qué van a hacer, porque el levita les cuenta todo lo que sucedió y el levita lo que quiere es venganza. Entonces también vemos aquí que el levita pues no estaba dejando la venganza en manos de Dios, como dice la escritura, mía es la venganza, dice el Señor. Él es el que tiene que hacer justicia por nosotros, pero vemos que aquí el levita toma justicia por su propia mano. No sé si fue por amor, no sé si fue por el orgullo, por lo que haya sido, este levita quiere venganza. Entonces, con el acto de estar enviando los pedazos descuartizados de su concubina, lo que está haciendo es provocando a una guerra, enviando un mensaje, y el mensaje fue recibido, ya que se reúnen todos y dicen, bueno, es que esto ya es demasiado, no lo podemos soportar. Así que deciden que van a hacer guerra contra la tribu de Benjamín, porque en la tribu de Benjamín están los que hicieron esta violación. Mire, más adelante menciona aquí lo siguiente. Bueno, antes de continuar en esta parte, quiero también nuevamente detenerme en algo. Vemos el estado de depravación, lo repito una y otra vez, del pueblo de Israel y de los hombres hacia la mujer. Porque, para empezar, los hombres de Benjamín, de esa ciudad, querían tener relaciones con otro hombre, con el levita que estaba en esa casa. Bueno, para continuar, dice que el dueño de la casa y también el levita preferían sacar a la hija del anciano y a la concubina para que las violaran, para que las humillaran. Ellos mismos les dicen, hagan con ellas lo que quieran, como les parezca, humillarlas. Pero ellos no querían mujer, ellos querían al hombre. Luego vemos que el propio levita saca a su concubina, a la que había ido a traer de regreso con palabras amorosas, como vimos en unos versículos antes. Él mismo la saca a la calle. Entonces los hombres, bueno, se conforman con la mujer, por así decirlo, y la violan repetidamente hasta matarla. Pero aquí yo lo que quiero recalcar en esta historia tan sangrienta, tan humillante, es que no es Dios el que humilla a la mujer, es el hombre el que hemos visto cómo hemos ido avanzando en la historia, y el hombre es el que va poniendo a la mujer en un segundo plano, como que la mujer fuera de segunda categoría, como que fuera inferior al hombre. Es el hombre en el estado en que se encuentra aquí. Y vemos estas historias a lo largo de la Biblia
Y por eso, equivocadamente, como me sucedía a mí, pensamos que Dios era malo, porque Dios permitía que sucedieran estas cosas. Pero no era Dios el que las permitía. Recordemos que Dios nos ha dado el libre albedrío y cada quien hace lo que quiere. Y esta era la situación en la que se encontraban en este momento el pueblo de Israel. Ellos hacían lo que les daba la gana, no tenían temor de Dios. Por eso hacían esto con las mujeres. Esto sigue sucediendo al día de hoy. En pleno siglo XXI escuchamos de violaciones, de humillaciones a la mujer, pero no es Dios. Es el hombre en su maldad, el hombre como género me refiero, el que hace esta maldad a las mujeres y las trata con inferioridad. Pero nunca, nunca en la escritura vemos que sea Dios el que lo hace. Porque a veces lo culpamos a Él, y lo digo por mi experiencia, y decimos, pero Dios, ¿cómo permitió estas cosas? Pero si vamos a decir por qué Dios permitió estas cosas, también aquí en la Biblia no solo sucedieron actos atroces contra mujeres, sino que también contra hombres que fueron sacrificados, contra víctimas también del Evangelio, contra hombres buenos que vemos los mártires de los primeros misioneros, de los primeros que salieron a mostrar las buenas nuevas de salvación, cómo murieron los apóstoles. También en el Antiguo Testamento vemos muertes crueles a los hombres. Entonces, Dios no hace acepción de personas ni en lo bueno ni en lo malo. Muchas veces las cosas que suceden son consecuencias de nuestros actos. Quiero dejar claro este punto acá porque creo que en este episodio, que es muy triste, que la verdad a mí como que el espíritu se me revuelve, porque qué doloroso, ¿no? Que a la mujer la traten como que fuera un objeto y que al hombre se le dé como que, no, no le hagas nada, levita, porque es hombre. Mejor usa aquí a mi hija virgen y a la concubina y hagan como quieran. O sea, es tan molesto, sobre todo cuando uno es mujer, ¿verdad? Se siente uno como aludido. Pero vuelvo y repito, no es Dios el que haya como que dado estas instrucciones a los hombres. En ningún momento Dios no es un Dios que menosprecia a la mujer. Para Dios el hombre y la mujer son iguales, ambos fueron creados a su imagen y semejanza. Entonces, continuando la historia ya, para ir concluyendo, en el capítulo 20 y en el capítulo 20 se habla sobre de que van las 11 tribus contra la tribu de Benjamín. Hay una matanza, en esa matanza también mueren muchos israelitas de las 11 tribus, pero al final obviamente vencen a los benjamitas, a los de la tribu de Benjamín, y matan a la mayoría de los hombres. Solo quedan 700, creo que sí, fueron como 700 aproximadamente los hombres que quedan vivos de la tribu de Benjamín. Avanzamos y vemos en el capítulo 21, que ya es el último del libro de Jueces, donde nos habla sobre otra situación. Mire que se reúnen nuevamente los líderes y se dan cuenta de que habían quedado, sí, si no estoy mal, fueron 700 hombres los que habían quedado. Por aquí está el versículo donde dice que habían quedado como 700 hombres. Pero bueno, el caso es, para no atrasar el video, el caso es de que quedan como 700 hombres que todavía estaban escondidos, que habían huido de la matanza. Entonces, en la reunión que tienen las 11 tribus, se compadecen de la tribu de Benjamín, porque se ponen a pensar, no queremos que sea cortada una de nuestras tribus. Somos 12 tribus de Israel. Entonces ellos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque las mujeres y los niños los habían matado. Únicamente habían quedado estos hombres que habían huido, pero los tenían controlados, obviamente sabían dónde estaban. Entonces, ¿qué deciden? Bueno, ellos habían prometido de que no les iban a dar ninguna de sus mujeres como esposa a los benjamitas. Entonces, para no romper la promesa, mire lo que se les ocurre, ¿verdad? Dice que en esa reunión hicieron como un censo, hicieron un listado a ver quiénes llegaron a la reunión y quiénes no llegaron. Pues resulta que hubo una ciudad que no se presentó, ninguno de los hombres de esa ciudad se presentó a esa reunión en la cual estaban decidiendo qué iba a pasar con la tribu de Benjamín. Entonces, como ellos no llegaron, a manera de castigo, las mujeres de ese pueblo, que los hombres no asistieron a la reunión, iban a ser entregadas ¿a quién? A los benjamitas. Entonces, de esta manera, los hombres de esa ciudad, que se llama, vamos a ver, eso está en el versículo 8, mire.
¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa, o sea, en la reunión que tenían? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí ningún varón de los moradores de Jabes de Galaad. Entonces hallaron de los moradores de Jabes Galaad, de esa ciudad, 400 doncellas que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento, y esas mujeres se las dieron a los benjamitas. Pero recuerde que los benjamitas que habían quedado vivos eran como 700, así que todavía hacían falta más mujeres, hacían falta como 300 mujeres. Entonces, mire lo que dice acá. El versículo 15 voy a leer. El pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, o sea, no eran los líderes, recordemos que en ese momento no había un gobierno central, eran los líderes de cada tribu, pero no había un gobierno central. Por eso es que además geográficamente las ciudades estaban repartidas, entonces no siempre había un liderazgo. Puede ser que en donde vivía el anciano a lo mejor había más orden, pero si geográficamente estaba a cientos de kilómetros la otra ciudad, pues ahí hacían lo que les daba la gana. Pero como en este caso se juntaron, se reunieron, entonces sí había como que un grupo de líderes que tomó el control de las decisiones de lo que iban a hacer con los benjamitas. Entonces dice el versículo 16, los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada la tribu de Israel. Entonces, más adelante dice en el versículo 21, estad atentos y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y los hijos de Benjamín lo hicieron, dice el versículo 23, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Mire, le había comentado que de los hombres que habían quedado eran aproximadamente 700 de los que habían huido en la matanza que habían hecho las 11 tribus contra Benjamín. No encontré exactamente dónde está el versículo, pero sí sé que lo leí y en alguna parte dice 700. Vimos más adelante que entonces de los que no fueron a la reunión encontraron 400 mujeres. Entonces, como castigo a las mujeres de los hombres que no habían participado en la reunión, esas mujeres las tomaron y se las dieron como esposas a los benjamitas. Pero todavía faltaban como 300 mujeres. ¿Y cómo hicieron para emparejar? Cada año hacían una reunión y las mujeres llegaban aquí a esta ciudad de Silo. Entonces le dieron instrucción a esos benjamitas que las robaran. De manera, ¿por qué hicieron esto? Para no sentirse culpables, porque ellos habían hecho un juramento de que no iban a dar a sus hijas de las otras 11 tribus como esposas a la tribu de Benjamín. Entonces, esta era una manera indirecta de conseguirles esposa sin que ellos tuvieran responsabilidad ante el juramento que habían hecho. O sea, le dieron la vuelta, encontraron una solución para sentirse menos culpables o como para sentir que no iban a ser castigados por el juramento que habían hecho. Mire qué solución tan bonita, ¿verdad? Dar a las mujeres como que fueran un premio, un objeto a esos hombres para que se casaran y la tribu no desapareciera, para que tuvieran descendencia. Y las 300 y algo que faltaban, ¿cómo? Que las fueran y las robaran en un evento que se hacía cada año. Que las robaran, las raptaran, las secuestraran y ya. Y cuando los hombres, menciona aquí también que cuando los hombres, los padres fueran a reclamarles, les dijeran, ay, perdónanos, porque es que necesitábamos una mujer y así tú no vas a tener culpa, no te preocupes, pero haznos ese favor. O sea, otra vez vemos aquí la humillación del hombre hacia la mujer, no de Dios. Para concluir, mire lo que dice el versículo 25. Yo espero que usted se recuerde cómo iniciamos este video. El video empezó con el capítulo 19, versículo 1, que dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Y concluimos con la misma frase en el versículo 25 del capítulo 21. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vemos que al principio y al final está este mismo mensaje. ¿Para qué?
para recordarnos que no era Dios el que les decía que hicieran estas cosas, no era Dios el que permitía que hicieran estas cosas. Era el mismo ser humano el que tomaba sus propias decisiones y las consecuencias de sus actos traía cada vez más y más depravación porque estaban más lejos de la presencia del Dios verdadero. En realidad, todo este tiempo que duró, algunos dicen 200 años, otros dicen 300, otros dicen que hasta 400 años, en realidad todo este periodo de tiempo que duró el pueblo de Israel sin tener un líder unificado, sino que viviendo por la misericordia de Dios, cuando levantaba jueces esporádicamente y en lugares específicos, fue un tiempo muy oscuro, en lo cual esto nos sirve de ejemplo a nosotros, que cuando un pueblo se desvía de la guianza, del temor de Jehová, lo que le espera es perdición. Esto me debe servir a mí para darme cuenta que tengo que permanecer cerca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya vengo con la maldad, nacemos con la maldad. La tendencia del hombre es hacer el mal y la única manera de contrarrestar esto es estando cerca de la luz, que la luz es Jesucristo, para alejarnos de toda esta oscuridad, de toda esta inmundicia, de toda esta depravación que vimos aquí durante el libro de los jueces. Pero como la Biblia está escrita para que nosotros aprendamos de los errores que aquí están, porque la Biblia no oculta nada, la Biblia menciona los hechos, no tiene problema en describir las cosas malas que se hicieron también. ¿Para qué? Para que a nosotros nos sirva al día de hoy y nos alejemos y evitemos caer en las mismas situaciones que estos personajes aquí han vivido. Entonces, estamos concluyendo ya el libro de Jueces. Con la ayuda de Dios vamos a continuar con la lectura de la Biblia y el siguiente libro es una historia de redención muy hermosa. Es algo refrescante. Después de haber leído el libro de Jueces, creo que es merecedor continuar con el libro de Ruth. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarme hasta acá. Que el Señor le bendiga. Sigamos leyendo la Biblia.